Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a conversar sobre el trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? Es una enfermedad crónica que es recurrente, está marcada por periodos que van entre una elevación del ánimo, ¿no? Hacia arriba, una elevación, una euforia, más de periodos de depresión. Y esto, al traer este tipo de cambios entre euforia y depresión, genera que haya deterioro en el estadio funcional, ¿no? O sea, en lo que es la funcionalidad en lo que es el trabajo, en las relaciones, con amigos, pareja, etcétera. Esta enfermedad es a largo plazo, se caracteriza mayormente por los episodios de depresión, los cuales son más largos. Y se requiere de un historial de al menos un episodio maníaco, hipomaníaco mixto, lo cual voy a explicar de qué se trata. Pero lo que quisiera que conozcamos es de que estamos hablando de manía y vamos a ver ahora qué es manía y vamos a ver también lo que es depresión. Ahora, ¿cuál es la etiología? La etiología quiere decir qué es lo causa, ¿no? Está relacionada a factores genéticos, ¿no? O sea, es hereditario. Incluso se dice que aproximadamente un 25%, si es que hay un padre que hereda a su hijo, ese sería más o menos el porcentaje. Y claro, si la madre también lo tiene, él se duplica. Entonces es bastante, si es que hay una patología, vamos a decir, el padre o madre lo presenta, es bastante frecuente que también lo presenten las futuras generaciones. Y los factores ambientales quiere decir las vivencias de la persona, ¿no? O sea, no todos puedo tener la predisposición, pero no lo voy a desarrollar en caso no tenga ciertas experiencias, de repente traumas o experiencias en la vida que puedan generarlo. En cuanto a la epidemiología, que nos quiere decir qué tan frecuente es, ¿no? Es frecuente entre un 0.5 a un 1% y afecta a varones y a mujeres por igual. Ahora, el trastorno bipolar, principalmente podríamos dividirlo en dos, de manera práctica. Trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2. El 1 es el más severo y es frecuente, como lo digo ahí, hasta un 1%. El tipo 2 también. Pero en el tipo 2 las mujeres son más propensas a tenerlo. En Lima y Callao, la prevalencia anual puede ser entre un 0.1 a un 2.4%. Miren, esta estadística es del 2012, no hay datos actuales, lamentablemente no hay mucha investigación en salud mental y en verdad sería muy bueno que se generen políticas, ¿no? Para poder investigar más en lo que es salud mental, ¿no? En el Perú. La tasa de suicidios es bastante alta en los episodios depresivos bipolares. Los episodios depresivos bipolares son mucho más severos que los episodios depresivos que no son bipolares. Es mayor a un 30% incorrectamente diagnosticado como una depresión unipolar. A ver, vamos a hacer una pausa aquí en lo que es depresión. Si sabemos que la depresión, comúnmente nosotros asociamos a la depresión, lo asociamos con tristeza, falta de ánimos, de ganas de hacer cosas, ideas negativas. Eso es una depresión unipolar. Quiere decir que solamente el ánimo está de un solo polo, o sea, triste. Pero una depresión bipolar, como lo comenté en el principio, está caracterizada por dos polos, el polo de la tristeza y el polo de la euforia o la alegría extrema. Entonces, hay mucha confusión con esta enfermedad y muchas veces pasa diagnosticada como si fuera solo una depresión severa y no una depresión bipolar. ¿Y por qué es tan importante dar un buen diagnóstico? Para poder dar un buen tratamiento. Un 75% de personas tienen historial familiar de enfermedad afectiva. O sea, hay en la familia viene habiendo enfermedades, ¿no? Del estado de ánimo, ¿no? Depresión, etcétera. Durante el episodio maníaco se aprecian síntomas psicóticos en un 50% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que durante este periodo de euforia extrema puede haber también episodios de lo que es psicosis, o sea, de repente alucinaciones, alteración del pensamiento. Y un 50% de las personas con este diagnóstico pueden sufrir también abuso de sustancias, ¿no? Adicción. ¿Cuál es el pronóstico? Las tentativas suicidas son mayores que en cualquier otro trastorno afectivo.
un tercio de las personas con trastorno bipolar tipo 1 tienen ya síntomas crónicos y un deterioro social. Y solo un 40% de estas personas pueden lograr un buen control. Entonces, como consecuencias, se generan pérdidas de empleo, conflictos familiares, divorcios, etcétera. De mal pronóstico, como comentábamos, ¿no? Un pobre funcionamiento social, que de repente la persona abuse de sustancias, ¿no? Esto genera que haya un peor pronóstico en cuanto a la enfermedad bipolar. La duración del ingreso nos referimos de repente a que haya una hospitalización y que haya habido un tiempo mayor, ¿no? Con síntomas más severos, que haya mucha polaridad depresiva, o sea, haya mucho, el periodo de depresión sea mucho mayor, ¿no? Cuando la edad es más temprana en el inicio, cuando hay cambios muy rápidos, ¿no? Entonces, todo esto hace que haya un mal pronóstico. Además, en cuanto a comorbilidades que nos referimos a, vamos a decir, enfermedades que podrían acompañar también, pueden ser los trastornos de personalidad, se pueden acompañar también de lo que es el trastorno de déficit de atención, hiperactividad y los trastornos por uso de sustancias. Ahora, bueno, estos son los criterios. Yo lo voy a explicar para poder tener en cuenta qué cosa es la manía y esa es la característica más importante del trastorno bipolar. Entonces, la manía es un periodo de estado de ánimo anormal. O sea, vamos a suponer que uno está feliz, está contento, ¿no? Lo cual es normal, es tener episodios nosotros, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que nos han dado una buena noticia, ¿no? Que quizás nos aumentaron el sueldo, vamos a suponer, ¿no? O algo que nos alegre, ¿no? Entonces, es normal que la persona, el ser humano, tenga episodios de felicidad. También es normal que tengamos episodios de tristeza, ¿no? De repente ante una pérdida, ¿no? Es totalmente normal. Pero ¿a qué vamos con manía? Manía ya es una alegría más extrema, ¿sí? Una alegría anormal, extrema, demasiada energía. Entonces, la manía, un episodio de manía que dure más de una semana, eso ya una alegría extrema que dure más de una semana, que no permita dormir, que la persona esté muy hiperactiva, muy pensando muchas cosas, esto ya nos habla de lo que es la manía. Ahora, el punto número 2 dice, durante el periodo de alteración del estado de ánimo o aumento de la energía o la actividad, existen 3 o más de los siguientes. Entonces, de estos 7 criterios, 3 o más cumple. Por ejemplo, un aumento de la autoestima, ¿no? Sentimientos de grandeza, la persona cree que tiene demasiadas habilidades, vamos a decir, que se compara con otras personas. Hay una necesidad disminuida de dormir, por decir, ¿no? Si una persona duerme 2, 3 horas, ¿cómo vamos a estar el día siguiente? Cansados, vamos a estar con sueño, no vamos a rendir. Pero una persona que está en manía puede no dormir incluso un día entero o 2 y puede estar como si nada hubiera pasado. O puede estar haciendo ejercicios, no sé, en la madrugada y en la mañana estar como si nada hubiera pasado. Entonces, eso se refiere a la manía, ¿no? Hay una disminución de la necesidad de dormir. Se puede dormir en la madrugada y al día siguiente funcionar como si no hubiera pasado nada. Está más hablador de lo habitual. O sea, la persona habla de manera ininterrumpida, ¿no? Incluso cuando, por ejemplo, en una conversación, en un diálogo, habla uno, habla otro, pero la persona en manía habla y predomina, ¿no? En la conversación. Hay fuga de ideas. Esto nos referimos a que los pensamientos están demasiado rápido. Planes, proyectos, incluso no los concluyen. Facilidad de distracción, o sea, la persona se distrae demasiado, ¿no? Estamos en un tema y la persona se distrae porque está con las ideas y planes en la cabeza, ¿no? Hay un aumento de la actividad dirigida a un objeto, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que hacia algo, ¿no? Como que un punto hacia algo, o bien está agitado, ¿no? Está como que inquieto. Y participa en muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, esto es muy característico de la persona con trastorno bipolar. Por ejemplo, las compras, ¿no?
compras. Bueno, acá lo ponen como juergas, ¿no? Las fiestas, estar en discotecas, ¿no? De repente algún tipo de promiscuidad o inversiones de dinero imprudentes, ¿no? O las personas que están en apuestas, ¿no? Que de repente generan de manera impulsiva gastos, compras, endeudamientos, etc. Entonces, eso nos referimos con manía. Y el episodio hipomaníaco es lo mismo que hemos comentado, todo este tema, ¿no? Lo que estamos hablando de esta impulsividad y alegría extrema, euforia, más, ¿no? Pero esto necesita que los días sean menores, ¿no? Son 3 días. En cambio, la manía es una semana. Entonces, acá en resumen, ¿no? Vemos aquí una figurita, ¿no? Que nos dice, ¿no? Elevación de la autoestima, de la grandiosidad. Acá vemos también un aumento de la actividad dirigida, ¿no? O sea, estás en una cosa, enfocado en una cosa. Muy frecuentemente las actividades de riesgo, ¿no? Personas que hacen deportes extremos, de repente que no piensan en el riesgo, ¿no? Disminución de la necesidad del sueño, como lo había explicado, distraibilidad, falta de concentración, verborrea, que es hablar, tener un discurso muy acelerado, y la fuga de ideas, ¿no? Que como ven acá, ¿no? Un montón de pensamientos y no concluyen nada. Ahora, bueno, esta es una gráfica, ¿no? De la cual hablamos de lo que son los trastornos de ánimo. Entonces, si nos damos cuenta aquí en la línea amarilla, ¿no? La línea pequeña amarilla, este es un ánimo normal, ¿no? Entre la alegría, ¿no? La tristeza, pero todo va en una línea recta. Entonces pueden haber pequeñas subidas y bajadas. Hablamos de una personalidad ciclotímica. Ciclotímica quiere decir que hay mayor elevación, ¿no? Si se dan cuenta, es lo mismo, pero más pronunciado. O sea, hay ciertos síntomas, pero no llegan a ser una manía. O sea, no llegan a cumplir los criterios que les mencioné hace rato. Y son frecuentes, ¿no? Ven acá, está triste, está hacia arriba es las manías, ¿no? La euforia y hacia abajo la depresión. Entonces, o la ciclotimia, que es más pronunciado, es otro tipo de trastorno bipolar, que es menos severo, y si se dan cuenta, ¿no? Miren el ánimo, o sea, hay episodios depresivos con episodios maníacos, pero no llegan a ser tan severos como una manía ni tan duraderos. El trastorno bipolar 2, el que comentaba, miren cómo está la línea verde hacia abajo, está hacia una depresión grave y hacia una hipomanía, ¿no? Que decíamos hipomanía es los síntomas que habíamos conversado anteriormente, ¿no? Estos de acá, los del dibujo, pero con una duración de hasta 3 días, 4 días. Una manía bipolar, acá la manía bipolar está en morado, ¿no? En rosado. La manía bipolar, nos vemos acá, ¿no? Que tiene episodios muy graves de duración de lo que habíamos hablado, que se llama manía, más de 7 días, que incluso esta persona puede escuchar voces, puede tener alucinaciones y se confunden con otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero ¿cuál es la distinción? Como les digo, alteraciones en el estado de ánimo. Ahora esta línea roja, me dirán, ¿qué es esto? Esto es solamente la manía. La manía bipolar, ¿qué quiere decir? Que solamente se presenta la euforia, más no la depresión. Acá está en la línea. Entonces vemos que hay variaciones, ¿no? En lo que es el estado de ánimo. Y estamos hablando de estas alteraciones, ¿no? Que vemos aquí. Ahora, la depresión, estos son los criterios del manual DSM-5, que son los criterios, los que les presenté hace rato, son criterios ya estandarizados, ¿no? Sobre los trastornos mentales. Y nosotros conocemos el término depresión, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que una persona está triste porque, no sé, tuvo una ruptura familiar, vamos a decir. Una ruptura de pareja, ¿no? Está triste 2, 3 días, 4 días. Ah, ya, estás deprimido. O de repente usamos el término como que, vamos a suponer, ¿no? Fallece un familiar, una mascota, algo que nos genera dolor, y decimos, estás triste, estás deprimido. Entonces se tiene que separar eso. Esos son lo que nosotros le llamamos duelos, son pérdidas. Pero la depresión es diferente, es una tristeza, pero una tristeza prolongada, mayor de 15 días. Es una tristeza que no solamente es que estás triste y que no logras de repente concentrarte, no puedes ir a trabajar, ¿no? O sea, es algo que dura más de 15 días, que te impide
trabajar, que te empieza a afectar en lo que es, vamos a decir, el peso, ¿no? Disminuye el apetito, empezamos a dormir de repente mal, ¿no? A tener insomnio, vienen ideas negativas de que uno, de culpa, de minusvalía, hay fatiga, falta de energía, ¿no? Puede haber retraso psicomotor, que quiere decir enlentecimiento, ¿no? La persona está como lenta, como triste, ¿no? Hay disminución de la capacidad de pensar o de tomar decisiones y los pensamientos suicidas también que pueden ocurrir, ¿no? Por todo estos tipos de pensamientos que son bastante severos, ¿no? Entonces, eso nos referimos a una depresión mayor. ¿Está? Humor deprimido, apatía o falta de interés, ¿no? Un conejito necesita su zanahoria y, por ejemplo, no le hace caso, ¿no? A eso se refiere, ¿no? O sea, algo que antes nos motivaba ya no nos genera, ¿no? Esa motivación. Pérdida de peso, perturbación del sueño, insomnio, puede haber agitación agitación quiere decir como que una mayor actividad, ¿no? En cambio, el retraso es algo como, es menos, ¿no? Es un enlentecimiento, la agitación es al revés, ¿no? Estar muy acelerado. Fatiga, sentimientos de culpa, inutilidad, minusvalía, disfunción ejecutiva o pérdidas de memoria, y bueno, la ideación suicida, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Entonces, entre estas dos entidades. Para hacer una depresión monopolar, mono, uno, solamente tengo que tener síntomas depresivos. Pero si por ahí yo estoy deprimido y en cierto tiempo la depresión como que se va minorando y empiezo a estar eufórico, hablamos de un trastorno bipolar. Entonces, por eso es que se hizo la explicación previa para poder entender de qué se trata. ¿Dónde vamos a parar la orejita? ¿Dónde vamos a ver que ya no es una depresión, vamos a decir, mayor, no una depresión monopolar? Cuando vemos síntomas atípicos, ¿no? Por ejemplo, la persona empieza a comer más o a tener mucho sueño, muy cansado. Cuando empieza a presentar psicosis en personas menores de 35 años. ¿Qué quiere decir esto? Que escucha voces, tiene alteración en el pensamiento, piensan que lo están siguiendo, que le quieren hacer daño, menos de 35 años. Cuando hay cuadros depresivos mixtos, la depresión mixta nos referimos a lo que es la manía, pero con menor síntomas. No 3 síntomas, no 4, sino menos, más depresión. O cuando hay una depresión muy ansiosa, la persona está muy agitada, muy ansiosa, con falta de energía, cuando es joven, cuando son breves esos episodios, cuando hay abuso de sustancias, cuando está una depresión posparto también. La depresión posparto nos hace pensar también que la persona puede tener un trastorno bipolar. Es un indicio. Y un rápido patrón de inicio y término, ¿no? O sea, es como que estaba deprimido, de ahí con manía, o sea, hay un cambio muy brusco, eso nos haría indicar que podría ser una depresión bipolar. Entonces, la clasificación, como les decía, hay una clasificación bastante extensa, ¿no? Que es de especialidad, y esta clasificación que lo vamos a tomar ciertos términos para tener en cuenta, ¿no? Bipolar tipo 1, más de 7 días, bipolar tipo 2, entre 3 y 4 días de euforia, manía, y la ciclotimia, que es un trastorno en el cual también se presentan, ¿no? Esos cambios de ánimo, los teníamos aquí en azul, pero no llegan a este grado, miren, no llegan a este grado de las manías, o sea que es mayor, ¿no? Es más leve y de mayor duración. Entonces, este es el resumen, ¿no? Si lo quieren revisar más adelante. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Ciclotimia, al menos 2 años de oscilaciones de ánimo perdurables, ligeramente exaltado, ligeramente decaído. O sea, fluctuaciones, ¿no? Del ánimo. ¿Cuáles son los síntomas predictivos de este trastorno? O sea, ¿quiénes son los que podrían hacer este trastorno? Como lo comentamos hace rato, y era lo que nos hacía pensar que no es una depresión, vamos a decir, monopolar, sino una depresión ya de tipo bipolar, es que la persona sea joven, que haya pasado por estos, por síntomas psicóticos, ¿no? La estacionalidad. Las manías bipolares son bien frecuentes cuando sale el sol, vamos a decirlo así. O sea, hay ciertos cambios a nivel de los receptores neuronales que hacen que por ejemplo, en los meses de septiembre, ya la primavera, ¿no? Cuando empieza a brillar el sol, es bien frecuente encontrar un episodio maníaco. O sea, la persona está más alegre.
Incluso hay cambios también de depresión que tienen que ver con la estacionalidad, o sea, cuando estamos en invierno. Los síntomas atípicos son una depresión que tenga mucha hambre, mucho sueño, ¿no? Que hayan cambios bruscos del ánimo, entonces eso nos hace pensar, ¿no? Y otro punto importante es de que, por ejemplo, nos diagnosticamos, vamos a decir que nos diagnosticaron de un trastorno de depresión. ¿Tiene depresión usted? Le dice. Entonces, el tratamiento de una depresión es un antidepresivo. Entonces, al tomar un antidepresivo la persona, sea por decir sertralina, ¿no? Un antidepresivo, fluoxetina, tomo mi antidepresivo y hago manía. Entonces eso ya nos habla de un trastorno bipolar. Las pastillas antidepresivas, cuando hay un bipolar y hace un cuadro de manía, entonces eso nos hablaría de un trastorno ya bipolar y no una depresión simple. Y el tratamiento, bueno, fármacos, pastillas, lo cual lo ve psiquiatría. Hay diferentes pastillas, fármacos para poder tratar este trastorno, desde antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, ¿no? Que son pastillas para poder mantener, ¿no? Los ciclos del ánimo más estables. La psicoterapia, ¿no? Que, en la cual ayuda, ¿no? Brindada por un psicólogo, un psiquiatra, psicoterapeuta, ¿no? Que ayudaría para poder manejar de repente la impulsividad, las compras excesivas, etcétera. Y la psicoeducación, ¿no? Que es saber de qué trata, ¿no? Para también a los familiares indicarles, ¿no? Qué es lo que ocurre con la persona y puedan también saber cómo tratarlo y también cómo la misma persona saber de qué se trata y así de esa manera pueda cumplir con el tratamiento. Entonces, bueno, esto es lo que les he traído sobre el trastorno bipolar.